Bueno, gente, se viene la toma de contacto de las pinzas Inco de 6 pulgadas, línea liviana. Disculpen las manos, lo que pasa que estaba limpiando un poco el banco, así que posiblemente lo grabe de nuevo este video con las manos limpias para que el amigo Franco no se horrorice. Vieron que él tiene modales de señorita. Así que bueno, nada, gente. Les comento que al menos en esta línea las diferencias con Total son notorias, cuanto menos. Pero bueno, es la línea liviana. Va muy bien. Ya estuve haciendo toma de contacto con alicate, pinza universal. Faltaba la de punta. La de punta en realidad faltaba mostrarla en su packaging, en su blister, para que vean que las tengo de nuevas y no soy de los que compran en la plaza. Nada, pero la toma de contacto ya está hecha. De hecho, en algunas de las reparaciones que hago se ven las unidades. Hoy estuve por lo de los amigos de la ferretería industrial Bond y bueno, me hice un regalito de comprarme una Inco como para hacer la presentación. Y como estuve conforme con la toma de contacto, que forme parte de la caja de service de electricidad o service generales. La verdad, la voy a sacar para que, ya que está, la podamos ver. Estoy en el tallercito, notarán los amigos que ya siguen el canal, que conocen. Linda unidad, Como pueden observar, los aislantes, los mangos, no se tocan. El problema que tiene la línea Total en este segmento, que no llega a cerrar a cero porque tocan. Esos detalles están corregidos, y la anatomía de la pinza, que obviamente la variación la dan los aislantes, no está en otro lado, bueno, es bastante más acertada para la mano. Lo que sí, para los que por ahí tenemos manos un poco más grandes, en estas pulgadas, 6 pulgadas, es un poco chiquita, no tenemos mucho manejo de imprimir fuerza, pero claro, al ser chiquita uno como que queda medio incómodo. Pero con una más grande, una de 8 pulgadas, como está, se puede llegar a trabajar bien. De hecho, en pinzas de punta, bueno, la longitud de la punta es significativa porque es para otro uso. No depende del segmento de corte, a eso me refiero. No dependen otros factores, simplemente nos interesa el largo de la punta para distintos usos. Pero no es que imprimimos torque. Pero bueno, va bien, es una linda unidad. Espero haber sido claro y espero que les guste. Sigan viendo.